Hoy es lunes 5 de mayo de 2025. Estamos realizando la emisión 752 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos traído para el análisis una reciente operación militar que ocurrió en los límites de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas, zona conocida geográficamente como la Amazonía colombiana, selva completamente, en el mes de abril, cuando las fuerzas militares llegaron hasta una zona en la cual existían varios campamentos de las cuadrillas del terrorista de las FARC, Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y en el contundente golpe fueron dados de baja 12 terroristas y se rumoró mucho que haya caído el delincuente Iván Mordisco, pero hasta la fecha no se ha probado que haya fallecido, a pesar de que se encontraron algunas de sus prendas características de uso personal. Este golpe llama la atención porque cuando se trata de actuar contra el ELN, el señor Petro cierra todas las posibilidades. Pero cuando se trata de actuar contra o también, para ser más claros, cuando se trata de actuar contra las disidencias que encabezan el tal Calarcaya y tal Audrey, el señor Petro impide cualquier operación militar. Pero cuando se trata de actuar contra Iván Mordisco, que públicamente dijo que le había dado apoyo financiero y político en la campaña electoral, inmediatamente autoriza todas las acciones militares y eso ya causa una gran sospecha. Máximo, que aquí se dice que estuvo hasta la inteligencia de Estados Unidos y todos sabemos que Petro es comunista y desde su militancia terrorista en la juventud odia a Estados Unidos. Algo raro pasa ahí, pero en todo caso llama la atención que igual cuando Muammar Gaddafi le ha dado 50 millones de dólares al señor Sarkozy para que gobernara en Francia, para que fuera elegido presidente, tan pronto se produjo la decisión de atacar a Libia, el primero que apoyó a Estados Unidos y a la OTAN fue Sarkozy, porque le convenía que se ocultara lo del apoyo de Gaddafi. Ojalá que el paso del tiempo no indique lo mismo. De todas maneras, ya Mordisco lo dijo, y cuando un bandido delata a otro, por algo será. Adelante, mi coronel. ¿Cómo podríamos resumir con el fin de ilustrar mejor a nuestra audiencia la razón por qué, además de los cabecillas políticos del Congreso, la FARC tengan tres narcoterroristas de jefe de tres estructuras criminales diferentes que en cada caso dicen que son los herederos del bandolero comunista alias Tiro Fijo? Bueno, cuando ya iban como 2 años, 3 años de la firma del pacto Farsantos, el terrorista alias Romaña, que fue uno de los más mediáticos de las FARC en su época y siguió siéndolo después de la desmovilización, porque primero apareció por allá en los límites de Nariño y Cauca, presidiendo una zona de esas de bandidos que llamaron zona transitoria y que luego convirtieron en STR, nombres rarísimos, es que transición y rehabilitación, y ahí se quedaron. Romaña estuvo ahí y luego aseguró que lo estaban amenazando de asesinarlo. Apareció después en el Sumapaz y por último apareció en Venezuela con Iván Márquez. Y en uno de esos detalles, de esos movimientos que hizo en Venezuela, publicó una carta en la cual le decía al Tornillo Lozada que entregue los misiles tierra-aire que tiene escondidos aquí en Bogotá, a Timochenko que entregue los lingotes de oro que tiene escondidos en La Habana y a los demás cabecillas que entreguen la plata de la coronada que pegaron de un envío que no fue exactamente la coronada de una reina. Y curiosamente a los poquitos días se murió Romaña. Ahí queda otra suspicacia. Pero ¿qué significaba con eso? Que si vamos atrás en el tiempo, cuando se estaba conversando en Cuba, las FARC tomaron la decisión
de seguir controlando el negocio del narcotráfico y gracias a la estulticia de los generales Naranjo y Mora, no incluyeron para nada a las milicias bolivarianas, ni al Partido Comunista Clandestino, ni al movimiento bolivariano clandestino. En ese orden de ideas siguieron controlando las poblaciones productoras de coca con unas organizaciones clandestinas que toda la vida fueron el soporte estructural de las FARC y el soporte del narcotráfico en esa región. Entonces, acordaron allá internamente que había un grupo que se iba a dedicar al narcotráfico dirigiendo las milicias. Y un sujeto que ya murió, Gentil Duarte, fue llevado a La Habana cuando ya estaba enterado de lo que estaba pasando, lo llevaron allá a La Habana, creyendo que con llevarlo a pasear y a vivir a cuerpo de rey por cuenta del Estado colombiano unos días, él iba a cambiar de tercio. Entonces, hicieron la 10ª conferencia, que era la supuesta desmovilización ya de las FARC, que fue cuando Santos Jalil le mintió al mundo que es que no, se acabó la guerrilla en Colombia y que ya no hay más guerrilleros en Colombia. Y en ese evento, Gentil Duarte les comunicó a los cabecillas que definitivamente Iván Mordisco, que era el cabecilla de la cuadrilla primera, la misma que tuvo secuestrados a los norteamericanos y a los soldados y a la candidata presidencial, que, que ahora la dirigía Iván Mordisco, que él manifestaba que teniendo 400 terroristas en el Guaviare y Caquetá, Baupés y Guainía, no iba a entregarse y mucho menos a seguir trabajando con el producto de la coca para los que estaban en el Congreso y las demás FARC. Entonces Timochenko, Iván Márquez, Catatumbo y los demás bandidos decidieron enviar a Duarte a que convenciera a Mordisco de que no se entregara, perdón, de que se entregara también y que no le llevara la contraria porque era una orden del Partido Comunista interno. Y Mordisco lo que les contestó es que si eran tan varoncitos fueran y lo sometieran allá. Entonces Duarte decidió quedarse con Mordisco y nació la primera disidencia. Eso ya causó un problema porque ese no era el negocio que tenían pensado las FARC. Entonces, Santrich y Márquez, que sí eran los que tenían la tarea de seguir traficando, traqueteando en contubernio con la narcodictadura de Venezuela, se dedicaron a enviar coca y Estados Unidos les montó una trampa que cayó el tal Santrich, fue detenido, luego hubo un novelón, se hizo el enfermo, después quedó libre porque comenzó que Tongo le dio a Borondongo, que no era de la corte, que era de la fiscalía, que era un juzgado de conocimiento, y entre toda esa podredumbre de la justicia, el bandido se voló para Venezuela, e Iván Márquez, que el propio sobrino lo aventó, que era el jefe de toda la banda, se escapó y Maduro lo recibió allá y formaron la segunda Marquetalia. Estando en esas, Gentil Duarte fue dado de baja y subió al mando Mordisco y apareció el señor Iván Duque y lo mató. Duque mató a Iván Mordisco. Lo que pasa es que no fue cierto. Entonces, Iván Mordisco entró en peleas con el tal Calarcá, que era el segundo, por la repartición de la coca y de las zonas, y ahora están divididos los tres. Son tres cabecillas que dirigen eh, las FARC. Y de los tres, Iván Mordisco está aliado con el bandido de la cuadrilla 33 en el Catatumbo, el tal Audrey. Y por eso el ELN, que es amigo de Calarcá y de Iván Márquez, y obviamente la narcodictadura de Venezuela, los ataca a los bandidos de Mordisco a muerte. Y todos los reinsertados de las FARC, supuestos reinsertados que estaban en el Catatumbo, que son partidarios de Mordisco, han sido blanco de asesinatos y ahí se explica esos crímenes tan grandes. En el Guaviare la zona de guerra está igual, Calarcá y Mordisco donde se encuentran, se matan y ahora Calarcá salió con el cuento que la emboscada que le tendió a los soldados hace una semana en el Guaviare es porque él pensaba que eran tropas de Mordisco, así dice tropas, como si los bandidos fueran tropas. Entonces, para resumirle a nuestra audiencia, es puro y llano problema de narcotráfico, de incidencia de las narcodictaduras cubana y venezolana y de doble moral de los bandidos que están en el Congreso. Esa es la razón por que las FARC están así. ¿Quién es Néstor Gregorio Vera
alias Iván Mordisco, y cuál fue el ridículo histórico que hizo el expresidente Iván Duque al anunciar públicamente la muerte de este bandido? El afán de protagonismo es una enfermedad de vanidad que acompaña a la mayoría, o por no decir a todos los seres humanos, pero peor cuando están en el poder. Creen que exagerando sus logros van a mostrar eficiencia. El director de la policía en el último periodo del señor Duque era una persona bastante ansiosa de protagonismo en los medios, general Vargas, y se hizo una operación contundente por parte de las fuerzas militares en ese momento contra un campamento de Iván Mordisco. Como parte de la inteligencia le había conseguido la Policía Nacional con elementos de la Embajada Americana que le suministran la información directamente a la policía y no a las fuerzas militares, por lo que se trata de narcotráfico. Entonces el general Vargas convenció a Duque que dijera que Mordisco había caído porque encontraron la boina. Eso no era ninguna prueba, era un elemento para... Y duraron como 2 días. Luego apareció un supuesto desertor que confirmaba que sí, que él había visto que llevaban el cadáver de Mordisco para esconderlo. Y Duque se atrevió a hacer el ridículo histórico y lo dio de baja, y para todo el país, y para los archivos periodísticos, fue dado de baja Mordisco. Se especuló mucho si la recompensa ha sido pagada o no, y hasta el momento no es claro. Claro que el general Naranjo y el general Rocha Ayala del Ejército dieron de baja a un tal Córdoba, como en el 2014, y el tipo lo volvió a dar de baja el Ejército, ahí sí efectivamente en una operación en el Caquetá en el 2021-22. Entonces, muertos ha habido muchos. Tiro Fijo lo mataron como 50 veces. A Gavino, a Fabio Vázquez Castaño también lo mataron varias veces. Ese afán de protagonismo y de hablar no es conveniente. Ahora, pregunta usted quién es Iván Mordisco. Este bandido es un delincuente que se unió a las FARC a comienzos del siglo XXI, cuando estaban las FARC en su furor de atacar pueblos y cometer delitos en todas las regiones. Y pronto se ganó la confianza del mono Bogol por su habilidad para traquetear, para asesinar y para organizar bandidos. Entonces, después de la captura de los dos bandidos que tenían secuestrados a los contratistas estadounidenses, algunos miembros de la fuerza pública y a una ex candidata presidencial en el Guaviare, hubo un replanteamiento de la cuadrilla 1 o Armando Ríos de las FARC, que se identifica así. Y el Mono Bojoy, antes de irse a reunir con Tiro Fijo, con Chávez en el infierno, lo nombró de jefe de esa cuadrilla a Mordisco. Y desde ahí se hizo fuerte porque tenía mucho poder, avanzó inclusive hasta la zona donde antes controlaba el negro acaso el narcotráfico, y se volvió un traqueto de primera línea. Muchas de las finanzas de la última parte de la ofensiva terrorista de las FARC de Timochenko, Iván Márquez y todos estos bandidos, las financió el narcotráfico que consiguió Iván Mordisco. Pero como ya lo vimos, cuando llegó la época en La Habana, se rebeló y dijo que él iba a seguir traqueteando para que otros vivieran sabroso en el Congreso. Y su argumento es que al irse para el Congreso, traicionaron los principios revolucionarios y que él sigue al dignísimo comandante Manuel Marulanda Vélez. En síntesis, es un delincuente que tiene un prontuario extensísimo de narcotráfico, de asesinatos, de reclutamiento de menores, minería ilegal, secuestros, extorsiones. eh, ha sido muy visible en las FARC. Además, por ser tan cercano al mono Jojoy, se ganó como un lugar de ascendencia dentro del grupo terrorista, y al renunciar a aceptar el pacto FARC-Santos y continuar armado, logró retrotraer a las cuadrillas de las FARC a muchos de los antiguos integrantes de las cuadrillas del
bloque oriental que lo conocían y sabían de sus capacidades para delinquir. ¿Cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de la Amazonía colombiana? Vemos dos mapas, uno de la Defensoría del Pueblo, publicado por el portal La Silla Vacía, en el que muestra que los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare son los departamentos de mayor riesgo para que continúe la violencia en Colombia. Sabemos de larga data que esos tres departamentos, vemos aquí en rojo, Guaviare, Caquetá y Putumayo, forman como un eje transversal que va paralelo a la cordillera oriental, que es la última de las tres cordilleras hacia el oriente, que corre en un ángulo de 45 grados de suroccidente a nororiente de Colombia. Y que todo ese piedemonte se extiende hasta convertirse en la selva amazónica, que es una selva, perdón, aquí se me saltó esto, que es una selva colmada de cursos de agua, muchísimos ríos, muchísimo follaje, que cuando llueve dentro de la misma selva se forman ríos que aparecen y desaparecen, que las brújulas tienden a pegarse de la selva por razones obvias de la humedad, y quien no conozca los caños, los cursos de agua, se pega la perdida ya más fuerte en esa región porque la selva es muy, muy fuerte. Por eso hemos insistido que el cuento de la liberación de los niños del señor Petro y el general Sánchez es una soberana mentira, es una farsa. Bueno, sucede que ese hecho ocurrió aquí en estos departamentos de Guaviare, Caquetá, en los límites de la selva tan extensa. Más al oriente está la serranía de la Macarena en el Meta, más o menos por aquí, y un poco más hacia el sur de la Macarena suroriente está la serranía de Chiribiquete, que es un nacimiento especial de cordillera milenaria. Y alrededor de todo eso hay una gran cantidad de eh, valores estratégicos en cursos de agua, selva, fauna y flora. Inclusive se dice que en el subsuelo de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Guainía y Amazonas podría haber tierras raras y minerales de esos que están necesitando para la industria militar y tecnológica en el mundo. Pero el problema es que desde la época de Pablo Escobar y la alianza del cartel de las FARC con él, toda esta región, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Guainía, mm, Baupés y Bichada y el Meta han sido blanco predilecto para la existencia de los cultivos de coca. Ya dijimos, Iván Mordisco y Gentil Duarte delinquían en esta zona límite de Guaviare, Caquetá, Guainía y Baupés, con extensión al Amazonas y al Putumayo. Y cuando se hace aquí en el Caquetá la 10ª conferencia, es cuando ese bandido decide no aceptar el pacto Farsantos y quedarse en guerra. Pero como este eje que une a Venezuela y va a salir hasta el arco minero, con Colombia, Perú y el Pacífico y Ecuador, es un eje largo, significaba un plan, una importancia geoestratégica para Maduro y para las FARC. Entonces Maduro le da cobijo a Iván Márquez, pero tienen el dolor de cabeza, este bandido, mordisco que no se entrega, y por eso viene las retaliaciones entre ellos, y es una de las causas que aquí en el Putumayo existan los famosos comandos de frontera y la cuadrilla Carolina Ramírez, de la cual hemos hablado varias veces. Síntesis es una zona de un valor geoestratégico muy importante y Mordisco ha cometido una cantidad de crímenes aquí y ha sido también muy bien, ha tenido bastante reciprocidad de los bandidos del tal Calarcá, de los que repetimos, Petro se niega y se contiene a combatirlos, y como dice el dicho, por algo será, que han causado el terror, la zozobra. El gobernador del Caquetá varias veces ha salido en público
a decir que no soporta más que todos los municipios, entre más se baja al suroriente del Caquetá, están controlados por esos bandidos, que el gobierno nacional no hace nada y efectivamente no hace nada. La tropa está limitada para actuar allá, porque es que están en diálogos. Aquí en el Caquetá, donde está el Calarcá, construyó un colegio grandísimo y otras obras, y Petro lo que hizo fue legalizarlo. Este bandido acaba de asesinar a los soldados en el Guaviare y Petro no ha sido claro en que hay que combatirlo. Ya la revista Semana le hizo un reportaje en el cual el tal Calarcá sale diciendo que fue una equivocación y que fue un accidente, porque él pensaba que eran, entre comillas, tropas de mordisco, y que le ofrece todas las disculpas a los familiares, pero que la única solución es que les entreguen el país a ellos y dejarán de matar. Sigamos. ¿Cuál fue el gran fracaso de las cuadrillas de alias Iván Mordisco a finales de 2024 en el departamento del Meta debido a la exitosa operación del Ejército Nacional que le causó 28 bajas entre muertos, capturados y desertores? A menudo escuchamos que en el Cauca hubo combates, que hubo asesinatos, masacres, secuestros, que el ejército los combatió muy duro, que el cañón de Micay, que el sur del Cauca, que Argelia, que el nororiente del Cauca, que colocaron una bomba, que en Caloto, y es la repetición de lo que hace 20 y 30 años ocurrió en ese departamento, que no cesa de sufrir terrorismo comunista. Pues es que una de las razones para que todo eso ocurra es que allí está el ELN, están los carteles de la droga de México, que negocian con todos, con ELN, FARC, etcétera. Están las cuadrillas de Calarcá y están las cuadrillas de Mordisco. Mordisco es mucho más fuerte porque en el Pacífico tiene muchos contactos y bandidos que lo acompañan. Entonces, como Mordisco ya tenía un control grande de toda la vida en el Guaviare y el Caquetá, en esa zona que acabamos de ver, necesitaba ampliarse hacia el Meta con el fin de bloquear a la segunda Marquetalia y bloquear a Calarcá. Y lo decidió trasladar una cantidad de bandidos desde el Cauca hacia el Caquetá y el Meta, con el fin de organizar un grupo que inicie a avanzar por el sur del Meta y rodear a Villavicencio e ir bloqueando la entrada o la salida desde o hacia Venezuela por Casanare y Michada. Más o menos era el plan de Mordisco. Pero las fuerzas militares lo detectaron y en un combate le dieron de baja 10 bandidos de esos que venían del Cauca, capturaron a 9 que contaron todo y lo que estaban haciendo, y luego se entregaron otros 9 con armamento. Un golpe contundente en el cual se le decomisaron cerca de 30 armas largas, armas cortas, municiones, explosivos y los planes. Pero eso no significa que el bandido esté perdido, porque tiene una organización muy fuerte y controla gran parte del negocio del narcotráfico. Y Calarca lo persigue y lo busca, es porque hay narcotráfico, minería ilegal e intereses políticos de cercanía con Petro. Si ustedes escuchan la entrevista de Calarca en el reportaje que le hace la revista Semana, todo el tiempo está resaltando el señor Calarca que el mejor gobernante que ha habido en Colombia es Petro y que hay que votar por él, aunque con él no van a firmar el pacto de paz. Entonces uno dice, si Calarcá habla de esta manera y Petro hace lo posible y lo imposible porque no se ataquen las cuadrillas de Calarcá, a pesar de los crímenes que cometen, ¿qué hay detrás de todo eso? Sigamos. Entonces, aló, Sí, siga, siga. ¿cómo se ha materializado la información acerca de la búsqueda del terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco? Es que aquí llama mucho la atención varias cosas. Petro, cada vez que se refiere al narcotráfico, dice que hay que solucionarlo por la vía pacífica, que es mejor un campesino que esté trabajando en un producto, en un proyecto agroindustrial o agroproductivo, y no con un fusil en la mano. Pero cuando se trata de Iván Mordisco, no le tiembla el pulso para autorizar que se siga con el esquema antiguo
de los volantes del más buscado, inclusive Iván Velázquez, que era otro sujeto bastante siniestro y torvo, de ideología comunista, también hablaba duro contra Mordisco, pero nunca habla duro contra Calarcán y contra el ELN. Ahí hay algo rarísimo que nadie entiende. Y repetimos, Mordisco lo dijo públicamente, que para Petro no eran traquetos antes, cuando le apoyaron su campaña. Y miren ustedes las palabras que permite Petro utilizar contra Mordisco: terrorismo, homicidio a persona protegida y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico. Si fuera contra Calarcá, impediría completamente eso, y contra el ELN menos. Entonces uno dice, Mordisco es enemigo de Maduro, Mordisco es enemigo de las FARC, Mordisco es enemigo de las FARC de la Marquetalia y de las FARC de Calarcá, con las cuales Petro, mejor dicho, casi que saluda de beso en la mejilla. Quiere decir que Mordisco es enemigo de Petro, pero no enemigo de Colombia, sino de Petro, y hay que eliminarlo. Igual ocurre con el Clan del Golfo. Miren ustedes que el fin de semana salió el ministro de Defensa diciendo que ha bombardeado un campamento y que ha dado de baja no sé cuántos bandidos del Clan del Golfo. Pero ¿por qué nunca dice que bombardea un campamento del ELN o de la Segunda Marquetalia o de Calarcá? Ni por qué sobre esos bandidos no se publican estos mismos afiches, y con todos estos eh, asuntos descriptivos que son típicos de los gobiernos anteriores, y no del de Petro, que habla de que el narcotráfico es legítimo y que no son terroristas, sino que son gente que se levantó en armas como él, y ofrecer una recompensa de $1 millón, que lo está pagando obviamente Estados Unidos, porque en ese caso sí es amigo de Estados Unidos y nosotros no. ¿Será que le conviene quitarse ese enemigo que sabe mucho? Adelante. Coronel, ¿podríamos conocer algunos detalles de la planificación de la exitosa operación de las fuerzas militares, mediante las cuales se causó un fuerte golpe contra las cuadrillas del narcomafioso comunista alias Iván Mordisco en la selva amazónica en abril del 2025? Bueno, pues la revista Semana y el portal Infobae publicaron alguna información que podría ser veraz, o por lo menos parcialmente veraz. Es que entre los organismos de inteligencia de Colombia y de Estados Unidos tenían 5.860 horas de grabaciones, tanto de video como de audio, como de testimonios, toda relacionada con la ubicación del emporio narcoterrorista de Iván Mordisco, con 12 guaridas muy bien asentadas en las selvas, en los límites de Guaviare y Meta, donde antes delinquió todo el bloque oriental de las FARC. Y que la inteligencia de Estados Unidos suministró fotos satelitales con ubicación exacta. Se planeó la operación con el Comando de Fuerzas Especiales del Comando General de las Fuerzas Militares, el SECOES. Se dieron de baja 12 bandidos y se llegó hasta el corazón del sitio donde se comprobó que había estado Mordisco. Eh, También se resaltó que fue una operación, una incursión de comandos muy precisa, que los campamentos fueron faseados por importancia de acuerdo con toda la información que tenían recolectada de inteligencia, que en total se les incautó eh, 1/4 de tonelada de elementos bélicos y de elementos útiles fuera de los víveres que tenían allí, es decir, elementos de intendencia, de comunicaciones, pero no apareció Morisco. Y coronel, ¿por qué razón se especuló nuevamente que alias Iván Mordisco podría estar muerto? Si aquí lo vemos con esa foto, en esa foto con ese fusil Tabor, que es un fusil de altísima precisión, de lo más moderno que hay en fusiles de asalto de infantería, con el cual ha aparecido en muchísimos eventos, tanto públicos como de videos que saca desde la clandestinidad, y de acuerdo con el seguimiento que le tenían los organismos de inteligencia,
por el número y las características del fusil. Este fusil fue encontrado en uno de los campamentos donde se golpeó. Y lo mismo encontraron las gafas, que son muy especiales, porque el sujeto tiene problemas visuales, pero algo parecido a la vez pasada, que cuando el general Vargas dijo que porque encontraron la boina, había muerto. Entonces esta vez ya con la experiencia pasada, con el ridículo que hizo Iván Duque, pues se cuidaron todos de afirmarlo y el general Sánchez pronto salió a decir a los medios de comunicación es que se ha causado un golpe importante a las estructuras de mordisco, pero que hasta el momento no tenían la certeza de que estuviera eliminado. Podría ser, pero que eso daría tiempo y que hasta no tener la certeza era mejor no especular. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los resultados de la operación militar que causó un fuerte golpe contra las cuadrillas de alias Iván Mordisco en la Amazonía en abril del 25? Pues los medios de comunicación todos al unísono publicaron que había habido un combate muy fuerte, o unos combates muy fuertes, en los límites de Guaviare y Caquetá contra las cuadrillas de Iván Mordisco y que mm, en esos combates habían caído 12 terroristas que se presumía que entre los 12 podría estar Iván Mordisco. Faltaban por las cotejaciones técnicas del ADN, el trabajo de medicina legal, que se les había incautado gran cantidad de material, que con esto se le hacía un gran favor a Calarcá porque perdía la presión de un grupo grande, que se estaba determinando la identidad de todos los bandidos muertos y que el ejército continuaba las operaciones. Las fotos que mostraron pues son las que ya son muy conocidas, soldados transportando cadáveres de bandidos en bolsas de plástico y las declaraciones de los mandos y del ministro y Petro no habló, no puso la cara, pero sabe que eliminándole gente a mordisco probablemente estaría eliminando eh, un problema que él tiene igual a lo que le pasaba a Sarkozy con Muammar Gaddafi. Mi coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, en este caso específico de los soldados, los policías y los colombianos en general, asesinados por orden de alias Iván Mordisco, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas y sus obras y trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país a final de la violencia tripartidista en la década de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro
si vemos en detalle el resonante fracaso de los livianos negociadores con los grupos narcoterroristas. Miremos que el señor que negocia con las FARC, el señor Camilo González Pozo, tiene su corazoncito con el M-19 y es amiguis de Petro. Y en una entrevista con él, suscrito en Cable Noticias, dijo descaradamente que esos bandidos de las FARC con los que él iba a negociar, hasta ahora se estaban conociendo. Imaginen ustedes, Iván Mordisco y todos estos bandidos que llevan 30 años en las FARC, hasta ahora estaban conociendo según González Pozo. Eso quiere decir que ya ahí comenzamos mal. Luego, toda esa trascendencia que se le ha dado al tal Audrey, que tiene aspecto como de hechicero, como de brujo, con unos anillos rarísimos, el pelo largo amarrado por detrás y con un comportamiento típico de mafioso mexicano. Eh, ¿Qué credibilidad puede tener eso? Luego, con lo que sucedió en la masacre del Catatumbo y las declaraciones que dio Calarcá este fin de semana, en las que, entre otras cosas, corrobora que el ELN sí está con Maduro eh, causando terror en el Catatumbo. Y con la poca habilidad que tienen los negociadores del gobierno colombiano o de los gobiernos colombianos para enfrentar a esas arpías en las mesas de conversaciones y desbaratarles el discurso comunista barato que tienen y sesgado en el que comienzan por autodenominarse representantes del pueblo sin que nadie los haya nombrado para eso. Igual que los politiqueros corruptos que se declaran candidatos sin que nadie los haya escogido. Así pasa con las FARC y el ELN que se declaran representar a un pueblo que nunca los escogió para eso. Inclusive Calarca en la entrevista dice que los campesinos les piden que no se desmovilicen. O sea que los campesinos están de acuerdo con ellos, cuando todos sabemos que eso no es así, pero es la versión que vende. Y ante Petro, que le interesa más eliminar a Mordisco que combatir el resto del problema, eh, y lo mismo al Clan del Golfo, que el mismo hermano de Petro dijo que le han financiado la campaña a Petro. Quiere decir que aquí no habrá ninguna paz total, sino lo que habrá fue una prolongación de la violencia total. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Con mucho gusto, mi coronel. Excúseme. Hoy lunes 05 de mayo estamos presentando el episodio 752, que trató del duro golpe a las estructuras de alia Iván Mordisco en la Amazonia colombiana en abril de 2025. Objetivo Colombia. Una acotación. Cuando toda noticia referida, por ejemplo, a alias Mordisco o a alias Calarcá y a otros tantos grupos terroristas de la FARC, refiriéndose a que son disidencias, partimos de un error de definición. Sin entrar en elucubraciones, cuando se produce una disidencia o un cisma, quien decide toma otro nombre. Muchos ejemplos tenemos, pero tomemos verbi gracia los cismas de la Iglesia Católica, en donde cada congregación escindida toma nombres diferentes sin que desaparezca la institución primigenia. En el caso de las llamadas disidencias de las FARC, después del fracasado proceso de paz de ese grupo terrorista con el gobierno del presidente Santos, que no con el Estado colombiano, pues vemos que las FARC no han desaparecido, más bien se han fortalecido. Empero, si supuestamente hubiera habido disidencia, esta sería la de los llamados comunes. Lo dijo claramente el terrorista alias Iván Mordisco. Los de La Habana nos traicionaron. Aquellos
Timochenko y otros resolvieron salir del monte en donde hacían terrorismo armado, depredando al país y aprovechando la rama que les tendió el presidente Santos, de donde se prendieron para salvarse, puesto que ya estaban acabados por la acción de la fuerza pública. Optaron por dejarle la macabra misión del narcoterrorismo armado a los más jóvenes. Mientras ellos, desde el Congreso de la República, cumplen el papel político necesario dentro del plan estratégico comunista para desgastar a cualquier gobierno y dar el zarpazo final en la toma del poder. Por eso, hablar de disidencias es una perfecta y peligrosa majadería. Mañana tendremos a los brutales cabecillas terroristas Néstor Gregorio Vera Arias, alias Mordisco, o alias Calarcá, o alias Iván Velázquez, cuando ya rendidos por los años no puedan combatir, entregar las armas a las siguientes generaciones, reincorporados y hablando de paz, a cambio de cargos en el gobierno con pingües salarios, igual a como lo han hecho sus camaradas y también los rancios partidos políticos que entregan el gobierno a sus herederos utilizando las mismas mañas, entre ellas los perniciosos procesos de paz que solo han servido para prolongar la agonía de nuestra democracia. Las circunstancias operativas y tácticas del duro golpe propiciado por la fuerza pública contra las estructuras de alias Iván Mordisco en las Amazonias lo han explicado en detalle nuestro director, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, y por eso hago abstracción a esa operación militar. Pero sí enfatizar en que cuando hay voluntad política de diezmar cualquier grupo terrorista, el poder militar de Colombia siempre ha estado preparado para neutralizarlos, es decir, para capturarlos o darlos de baja. Ningún gobierno ha querido exterminar militarmente la narcoguerrilla comunista de Colombia. Han preferido el sacrificio de sus soldados y de sus policías, también el martirio de la población civil y la depredación constante del país, haciéndose con ello responsable de esta debacle. Y para colmo, han pretendido esconder el origen de la violencia en Colombia, la que no es otra que el bandolerismo implantado por los partidos liberal y conservador después de terminada la Guerra de los 1000 días y luego en el Pacto de Cuervos del Frente Nacional en el periodo de 1958 a 1974, suscrito por dichos partidos, en donde siempre estuvo y aún está presente el Partido Comunista, cumpliendo una estrategia y táctica para América Latina. Lo vimos tangencialmente en la reflexión del episodio 749 de Memoria Histórica del día 29 de abril Ogaño, cuando analizamos el plan estratégico del Partido Comunista en la República Independiente del Sumapaz en 1960. Debido a que la historia de la violencia en Colombia no se ha contado como es en cuanto a sus causas y génesis, Fundel se ha tomado el trabajo de auscultar, develar, analizar y difundir a Colombia y al mundo, mediante estos episodios de memoria histórica, la realidad de los acontecimientos y génesis de la violencia, en particular en el caso del epígrafe que hoy analizamos, para que después no se vaya a distorsionar por pseudohistoriadores, como ha sido costumbre inveterada en los diferentes informes de verdad, como el dirigido por el del padre de Rux. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Tiene usted toda la razón cuando habla de las disidencias
de la elaboración del informe de Roots, del origen de esta violencia, del plan estratégico comunista y de tantos aspectos que mencionó hoy. Nos queda este documento para la historia y para que sigamos reflexionando, como dice la canción, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quiere Petro con esa presión que hace que se bombardeen los campamentos de Mordisco y el Clan del Golfo, pero Calarcá y el ELN no? Y curiosamente, esos son amigos de Maduro. Algo raro hay ahí. A todos un feliz día. Esta noche nos vemos con el análisis de lo que está sucediendo en Estados Unidos y para extraer algunas enseñanzas políticas eh, para quienes aspiran a participar en los eventos electorales colombianos. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando.